estábamos viendo el concepto de estadística y a ese respecto veíamos que esa ciencia se divide en dos. Por un lado la estadística descriptiva, por otro la estadística inferencial. Definíamos la estadística descriptiva y hacíamos énfasis en que esta se basa en técnicas que sirven para analizar información sin el propósito de hacer generalizaciones más allá de lo observado. Vimos algunas herramientas que se utilizan en la estadística descriptiva. A ese respecto hablamos de tres tipos de herramientas. Por un lado están los instrumentos, que son fundamentalmente los cuadros y los gráficos. En segundo lugar están los números relativos, que son fundamentalmente la proporción, el porcentaje, la razón, la tasa. Y por otro lado están las medidas, entre ellas las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Decíamos que vamos a dedicarle en este curso una buena parte al estudio de los instrumentos, gráficos y cuadros, e igual va a ocurrir con el caso de las medidas. Por eso vamos a abordar, por eso abordamos más bien los números relativos inmediatos, y ahí porque no vamos a dedicar una parte tan amplia como va a ser con el caso de cuadros gráficos y medidas. Alcanzamos a definir la estadística inferencial y nos quedamos por ahí en la clase pasada. Hoy vamos a continuar con algunos conceptos relacionados con la estadística inferencial y por eso voy a subir el mismo documento que hemos estado socializando, compartiendo, para continuar justo en ese punto ahí. ¿Se ve el documento? Sí. Perfecto. Sí se va. Perfecto. Sí. Entonces, justo habíamos quedado acá. Conceptos, llegamos a definir la estadística inferencial y quedábamos justo aquí en algunos conceptos asociados con la estadística inductiva o inferencial. Y nos vamos a referir en primer lugar al concepto de población. Cuando hablamos de estadística inferencial, siempre vamos a referirnos a una población que es el universo en el cual se va a realizar el estudio. Y precisamente yo quiero que antes que veamos la definición, construyamos el concepto a partir de ejemplos y ahí podemos retornar con la definición. Entonces lo que vamos a ver es un conjunto de ejemplos para ver cómo la población puede tener carácter diverso, ¿sí? Puede ser muy diferente, ¿no? En cuanto a naturaleza y sigue siendo población. Sin embargo, hay algo que es muy importante que usted tome nota y es en relación al hecho de que toda población está definida en dos dimensiones. Cuando decimos que toda población está definida en dos dimensiones, nos referimos a las dimensiones espacio y tiempo. Entonces debemos asegurarnos de que toda población que vayamos a estudiar debe estar definida en espacio y en tiempo.
tiempo. Pero hay un segundo aspecto con relación a la población y es el siguiente. Toda población está constituida por elementos y así se llaman. Está constituida por elementos. Entonces, viene la pregunta. ¿Y qué son los elementos en estadística? Son las diferentes unidades que constituyen una población, cualquiera. Esos serán los elementos. Diferentes unidades que constituyen una población cualquiera. Ahora bien, vamos a ver la serie de ejemplos de los cuales hablamos y comencemos con un ejemplo que no está aquí, pero que ustedes toman nota de él, que sería el ejemplo 0, que es nuestro punto de partida en este caso. El ejemplo 0, el punto de partida. El ejemplo 0 es el siguiente. Habitantes de la República Dominicana en diciembre de 2010. Ese es el ejemplo 0, el primero. Analicemos el ejemplo en el contexto de los dos elementos que señalamos. Dijimos que debe estar definido en dos dimensiones, espacio y tiempo. Claro, y ahí está definido el espacio. ¿Cuál es el espacio? República Dominicana. ¿Y el tiempo? Diciembre de 2010. Ah, entonces sí está definida. Pero falta lo relativo a los elementos. ¿Cuáles son los elementos de esa población? Los habitantes. Los habitantes, cada uno de los habitantes es un elemento de los cuales constituyen a esa población. Ese es nuestro primer ejemplo. Y vimos ciertamente que, como dijimos, está definida en dos dimensiones y está constituida por elementos. Y eso debemos observar con relación a cualquier otra población. Vemos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, que sería el número 1. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el semestre 2012-1, es decir, primer semestre de 2002. Ahí también tenemos los elementos, ¿cuáles son? Los estudiantes. El espacio, la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el tiempo, el primer semestre de 2012. Entonces, ciertamente, esa población está formada por elementos y está definida en espacio y en tiempo. ¿Se entienden estos ejemplos y el concepto de población? Sí. Bien. Sí, señor. El ejemplo 2 dice, las vacas de la región este de la República Dominicana en el mes de febrero del 2012. ¿Cuáles son los elementos que constituyen esa población? Las vacas. ¿Cuál es la dimensión espacio acá? ¿Cuál es el espacio? La región este de la República Dominicana. Y el tiempo, febrero del 2012. Entonces, fíjese que ya estamos hablando de población y ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de animales y estamos hablando de población. El cuarto ejemplo, que es el número 3, porque recuerda que empezamos con el 0, son las plantas de cacao de la provincia de Duarte en el mes de abril del 2010. Elementos que componen la población, las plantas de cacao. El espacio, la provincia de Duarte. El tiempo, el mes de abril de 2010. El ejemplo 4, que es el quinto. Fíjese que ya en el cuarto ejemplo, que es el número 3, ya no hablamos ni siquiera de animales, estamos hablando de plantas. Sin embargo, estamos hablando de población, que está formada por elementos y definida en espacio y tiempo. Y el quinto ejemplo, que es el número 4, es el número de viviendas de la República Dominicana en diciembre del 2010.
es una población también. ¿Qué elementos la componen? Las viviendas. El espacio, ¿cuál es? La República Dominicana. Y el tiempo, el momento en el tiempo, diciembre de 2010. Y finalmente, el ejemplo número 5, que es el sexto, las estaturas de los estudiantes de la sección 29 de Estadística General de la UAS en el semestre 2011-2. Aquí, ¿cuáles son los elementos que constituyen la población? Las estaturas de los estudiantes. Las estaturas de los estudiantes son las unidades. El espacio, la sección 29 de Estadística General de la UAS. El tiempo, el segundo semestre de 2011. Entonces, fíjese que ya en el último ejemplo no estamos hablando ni de personas, ni de animales, ni de plantas, ni de objetos, como el caso de las viviendas. En el último ejemplo estamos hablando de conceptos, de mediciones, porque las estaturas provienen de la operación de medir. Entonces, fíjese que estamos en esta ocasión hablando de un tipo de población muy diferente. A través de estos 6 ejemplos, lo que he querido es ilustrarles en relación de la diversidad de las poblaciones en cuanto a la naturaleza de las mismas. Es decir, pueden ser de naturaleza muy diversa. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos definir lo que es una población. A la luz de todos estos ejemplos, podríamos decir que una población es un conjunto de individuos, objetos o mediciones que posee una característica común. Individuos como cuáles, como los habitantes de la República Dominicana, como los estudiantes de la UAS, como las vacas de la región este, como las plantas de cacao de la provincia de Duarte. Todos esos son individuos. ¿Por qué son individuos? Porque tienen vida y tienen muerte, viven y mueren. Entonces son individuos. Objetos, ¿como cuáles? Como las viviendas de la República Dominicana, como los hospitales de la República Dominicana, como las escuelas de la República Dominicana, como los automóviles de la República Dominicana, y así cualquier otro tipo de conjunto de objetos o mediciones como las estaturas de los estudiantes, como los pesos de los estudiantes, como las edades de un grupo de profesores, como los salarios de un grupo de empleados. Todas esas son mediciones. Entonces, de ahí la definición de que es un conjunto de individuos, objetos o mediciones que poseen una característica común. Bien, eso último es importante, lo de que posee una característica común, porque bien podríamos tener un conjunto de objetos. Sin embargo, no tenemos una población. Si yo tengo una lámpara, un vaso, un pupitre, una mesa, un computador, tengo un conjunto de objetos, pero no tengo una población. ¿Por qué? Porque cada uno de esos objetos tiene una característica diferente, una naturaleza diferente. Entonces, no constituye una población. Tendrían que tener la misma característica, todos los elementos, para constituir una población. ¿Está claro eso? Sí. Bien. ¿Qué dice el párrafo a seguir? Yo lo puedo leer. Perfecto. Un segundito, se me movió la pantalla ahora. Ok, ya la tengo. Dice, a juzgar por, a juzgar por las situaciones expuestas a través de los ejemplos precedentes, las poblaciones pueden ser de naturaleza muy diversa. Pueden estar constituidas por individuos
como las correspondientes a los ejemplos 1, 2 y 3, por objetos, como las del ejemplo 4, o por mediciones, como la del ejemplo 5. Puede continuar, Continuando, por dice, favor. toda población está definida en función las dimensiones, espacio y tiempo. De esa forma, en el ejemplo 1, el espacio es la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el tiempo es el semestre 2012-1. En el ejemplo 2, el espacio es la región este de la República Dominicana y el tiempo es el mes de febrero del 2012 y así sucesivamente. Correctamente. Que era lo que decíamos, ¿no? Muy bien. Ahora bien, en función de la naturaleza, las poblaciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser finitas o pueden ser infinitas. Y estos conceptos para nosotros no son nuevos, porque cuando veíamos el octavo curso, álgebra de conjuntos, nos hablaban del conjunto finito y el conjunto infinito. Nos decían que el conjunto finito es el que tiene un número de elementos que se puede contar y el conjunto infinito es aquel que tiene un número de elementos que no se puede contar. Desde esa perspectiva, lo mismo podríamos decir de la población. Una población es aquella, una población finita es aquella que posee un número de elementos que puede ser contado o estudiado. En este caso, es el ejemplo de los estudiantes de la UAS, el número de vivienda de la República Dominicana, y en ambos casos bastaría con hacer un censo de cada población y se podría contar con todos los elementos, porque eso no es nada difícil. Bien, y así en general tendríamos poblaciones finitas, muchos ejemplos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, maestro. Ok. En el caso de una población infinita, recuérdese que cuando a nosotros nos hablaban de los conjuntos infinitos, nos decían que son aquellos que están constituidos por un número de elementos que no se puede contar. Y nos ponían de ejemplo los números reales, los números primos, los números pares, etcétera, etcétera. Y ciertamente son ejemplos de conjuntos infinitos. Y también son ejemplos de poblaciones finitas, correctamente. Sin embargo, en estadística a nosotros no nos interesa ese tipo de población infinita, los números reales, los números primos, etcétera, etcétera. No nos interesa en estadística. Por tanto, cuando en estadística hablamos de poblaciones infinitas, nos referimos a otro tipo de población, que normalmente son finitas desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista práctico se nos tornan infinitas. Hay que manejarla como si fueran infinitas. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ok. Un ambientalista está interesado en estudiar la contaminación con metales en los peces del río Osama. El número de peces existente en este universo acuático, desde la perspectiva matemática, es finito. No importa cuán grande pueda ser. Sin embargo, resultaría estudiar a cada uno de los peces de este entorno, porque se trata de una población que se toma incontrolable. Se torna, se Se torna. torna controlable. Por tanto, dado que no es posible estudiarlos a todos, entonces esta población es considerada como infinita desde el punto de vista estadístico. Correctamente. El número de peces que hay en el río Osama matemáticamente es finito. Pueden ser muchos, pueden ser más, pero son números finitos. Si hay 10 millones, si hay 20 millones, si hay 30 millones,
Más que eso cuentan los bancos todos los días, cantidades. Entonces, son números finitos. Sin embargo, no hay posibilidad de estudiar a todos los peces del río porque es una población que no podemos controlar. Entonces, en ese caso, hay que manejarla como si se tratase de una población infinita. Y lo propio ocurre si hubiese que hacer un estudio para medir la prevalencia de la cigatoca negra, que es una enfermedad que ataca a las musáceas, que es la familia del plátano, el guineo, etcétera. Los afecta a un hongo que se llama cigatoca negra. Pero resulta que no todas las plantas de musácea, de plátano, guineo, etcétera, están enfermas en el país. No todas, hay una parte. Si interesa saber qué porcentaje de las plantas son las que están enfermas, bueno, el número de plantas musáceas en el país, matemáticamente hablando, es finito. ¿Cuántos millones sean? No importa, es finito. Sin embargo, no hay posibilidad real de estudiar a todas las plantas de musácea porque en el lugar más insospechado puede haber unas plantas que llegaron allí por una corriente, una creciente que llevó a través del agua, llevó una cepa y ahí se reprodujeron. Entonces, la cuestión es que no hay cómo estudiar a todas las plantas. Entonces, esa población hay que tomarla como si fuera infinita. Por tanto, en estadística, cuando hablamos de poblaciones infinitas, realmente nos referimos a este tipo de población. Este tipo de población que matemáticamente puede ser finita, pero que no hay cómo estudiar a todos los elementos. ¿Está claro? Sí, muy claro, profesor. Muy bien. Entonces, fíjese que ya hemos definido lo que es una población y hemos caracterizado lo que es una población. Ya sabemos lo que es una población y sabemos qué tipos de población pueden haber. ¿Y qué importancia tiene conocer el concepto de población? Fundamental, fundamental. Si nosotros vamos a hacer un estudio, lo primero que tenemos que determinar es cuál es la población que vamos a estudiar. Y yo les digo, esa no es una tarea fácil. No quiere decir que sea difícil, pero no crean que es así tan fácil. No, hay que definirla. Imagínese el siguiente ejemplo. Si usted quiere hacer un estudio para determinar las condiciones de la vivienda del barrio Cristo Rey. Condiciones de la vivienda del barrio Cristo Rey. Elementos, las viviendas. Espacio, el barrio Cristo Rey. El tiempo, ahora. Por eso no lo mencioné, porque es ahora, en la actualidad, en el momento. Ahí tenemos una población que está definida en espacio y tiempo y está formada por elementos. Perfecto. Pero, ¿cuál es su población? La vivienda del barrio Cristo Rey. Perfecto. ¿Y qué es el barrio Cristo Rey? Para yo saber cuáles son las viviendas del barrio Cristo Rey. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Aunque usted vive en Cristo Rey, usted no sabe lo que es el barrio Cristo Rey. Entonces, un momentito. Yo tengo primero que definir qué es el barrio Cristo Rey para luego tomar todas las viviendas que están dentro de ese barrio como población objeto de estudio. Entonces yo tengo que buscar un mapa del barrio que me diga, el barrio Cristo Rey está comprendido por la calle tal, al norte por la calle tal, al sur por la calle tal, al este y por la calle tal, al oeste. Entonces con un marcador yo trazo lo que es el perímetro del barrio Cristo Rey. Fíjese que te creía al principio que sabía. No sabe. Yo tampoco. Yo tampoco. Si yo fuera a hacer el estudio, tengo que buscar, ir a la Oficina Nacional de Estadística y pedirle que me den un mapa del barrio Cristo Rey y que me lo den delimitado, porque ellos sí saben cuál es. Yo no lo sé. Entonces, ellos me lo van a dar delimitado. Me marcan con rojo en el mapa
los límites del barrio. Y ya yo sé que debo estudiar todas las viviendas que están dentro de esas líneas rojas que me pusieron, de ese perímetro rojo que me pusieron. ¿Por qué? Porque en el estudio no se me puede quedar ninguna vivienda del barrio Cristo Rey, pero tampoco puedo incluir ninguna vivienda que no pertenezca al barrio. Entonces eso implica que yo tengo que tener muy claro qué es el barrio, de dónde hasta dónde llega. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Me Perfecto. entiendes? Ahora, imagínese un segundo ejemplo. Usted quiere determinar las condiciones de vida de los empleados públicos de la República Dominicana. Condiciones de vida de los empleados públicos de la República Dominicana. Elementos, empleados públicos de la República Dominicana. Espacio, la República Dominicana. ¿Ah? Y el tiempo, ahora, la actualidad, el momento, por eso no lo dije. Muy bien. Entonces lo primero que yo tengo que definir cuál es mi población. ¿Quiénes son los empleados públicos de la República Dominicana? ¿Cuál es el conjunto de empleados públicos de la República Dominicana? Mire, déjeme decirle que usted no lo sabe. Usted tiene que sentarse a estudiar para determinar. Dice, bueno, los empleados de los ministerios, perfecto. Solamente, no. Debo incluir las direcciones generales, también, perfecto. ¿Solo eso? No. También debo incluir la superintendencia. Solamente, también debo incluir los ayuntamientos. Muy bien. Solo eso. También debo incluir las entidades descentralizadas, como el Banco Central, la UAS, etcétera. Fíjese por dónde vamos. Y usted creía que sabía. No, hay que definir. ¿Por qué? Porque en mi estudio yo debo ir a indagar en todos esos grupos de empleados para poder tener un estudio de los empleados públicos de la República Dominicana, incluyéndolos a todos. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. Muy bien. Entonces eso es muy importante. Muy bien. Entonces, fíjense, ya sabemos lo que es una población. Y al principio pensamos que era algo muy simple. No es complicado, pero tampoco es tan simple. Muy bien. ¿Alguna pregunta con relación al concepto de población y los tipos de población? Sí. Adelante. En cuanto, digamos que al concepto de población, así como usted estaba diciendo que tenía que tener bien claro quiénes, o sea, hasta dónde estaba delimitado, eso aplica, digamos que mayormente cuando la población es finita, que tú tienes que delimitar cuáles son los elementos, así como por ejemplo usted estaba diciendo los empleados públicos, que no solamente cuenta los del ministerio, sino que ¿Y si la cuenta... población es infinita también? Ok, Claro, si digo los peces del río Osama, tengo que incluir a todos los peces del río Osama, porque el río Osama es mi entorno, es mi espacio. ok. Entonces, Perfecto. todo lo que sea río Osama. Si el río Osama tiene una saliente, un canal especial que está dentro del río, eso es parte del río. Ok, entendido. Muy bien. Entonces, visto el concepto de población, ¿alguna otra pregunta? No. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no. Ok. Veamos entonces un segundo concepto relacionado con la estadística inferencial, que es el concepto de muestra. Una muestra es una parte representativa, esta palabra es mágica, una parte representativa de la población, la cual se toma con el propósito de derivar resultados de esta, es decir, de la población, sin la necesidad de estudiarla completa. ¿Sí? Esa es la función de la muestra, estudiar la población sin tener que conocerla por completo. ¿Sí? Muy bien.
Aquí hablamos de un concepto que dijimos que es fundamental, que es que la muestra sea representativa. Entonces, ¿qué es la representatividad, ya que hablamos de ella? Es la propiedad inherente a toda muestra y consiste en que los elementos de esta posean las mismas características que el conjunto de elementos de la población total. Por tanto, la muestra será representativa en la medida que esté compuesta por elementos pertenecientes a todos los grupos que componen la población. Es decir, para que la muestra sea representativa, tiene que ser una fotografía de la población, exactamente con las mismas características que la población. Es decir, es una parte de la población, pero no una parte cualquiera. Es una parte que posee las mismas características que el conjunto total de elementos de la población. Por eso le ponía el símil de un gran paisaje y una fotografía del paisaje. El paisaje puede tener cientos de kilómetros cuadrados y usted lo sintetiza en una fotografía que lo tiene en una mano. Pero en esa fotografía está todo lo que hay en el gran paisaje. Está representado. Es una muestra representativa. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Sí. Eso lo ilustramos a través de un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo 1? O más bien a través de 3 ejemplos. Veamos qué dice el ejemplo 1. Ejemplo 1. Juan Sánchez es un investigador del área social quien está interesado en determinar el porcentaje de jefes de hogar analfabetos en la ciudad de Aguas Claras. Perfecto. Lo primero es, tenemos una población. Elementos, jefes de hogar. Espacio, Aguas Claras. Tiempo, el momento, la actualidad. Está definida ahí la población. Puede continuar. En esta ciudad existe un total de 350,000 hogares, por tanto, existen 350,000 jefes de hogar. La ciudad está compuesta por 120 barrios, 60 de ellos compuestos por hogares de clase baja, donde reside el 50% de los hogares de la ciudad. 40 barrios están constituidos por hogares de clase media, donde reside el 35% de los hogares, mientras que los 20 barrios restantes pertenecen a la clase alta y allí reside el 15% de los hogares de Aguas Claras. ¿Puede seguir? No. Sí, sí. Dado el tamaño de la población a estudiar, 340,000 hogares, el señor Sánchez ha decidido hacer el estudio utilizando una muestra de solo 1,200 hogares, los cuales ha distribuido en los 60 barrios de la clase baja. El equipo de investigación del señor Sánchez recorre los 60 barrios y en cada uno de ellos visita a un conjunto de hogares que ha sido seleccionado y a cada jefe de hogar le pregunta si sabe leer y escribir. Okay. De esta forma, al haber concluido el recorrido por los 60 barrios, habrán entrevistado los 1,200 jefes de hogar. A ver si pueden apagar el micrófono del pleito. Tal vez no soy tan bonita, pero puedo ser bonita, muy bonita, la chica de tus sueños, ¿recuerdas? Okay. Bueno, ¿qué le digo? Esto es grande. Una vez concluida la recolección de los datos, se cuenta el número de jefes de hogar que sabe leer y escribir y se determina que son 240, mientras que los que saben leer y escribir son 960. Esto indicaría que el 20% de los jefes de hogar estudiados de los 20 jefes de hogar es analfabeto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un errorcito. Dice 340,000, son realmente 350,000. Bien, resulta que el señor Sánchez no va a estudiar los 350,000 jefes, sino él va a seleccionar una muestra de solamente
1.200 hogares para en ellos estudiar a los 1.200 jefes. Pero, ¿qué él hizo? Que sus 1.200, él lo va a estudiar en los 60 barrios de clase baja. Él va a distribuir los 1.200 hogares en los 60 barrios. En el barrio más grande pone un poquito más, en el barrio más pequeño pone un poquito menos. En total, distribuye los 1.200 hogares en los 60 barrios. Perfecto. Y luego visita los 1.200 hogares a lo largo y ancho de esos 60 barrios y en cada uno le pregunta al jefe si sabe leer y escribir. ¿Sí? Y al llegar resulta que de los 1.200 jefes de hogar que él estudió, 240 le dijeron que no saben leer y escribir. Él calculó qué porcentaje representa 240 de 1.200, que es la muestra, y eso es 20%. 20%. O sea, de los 1.200 hogares que él estudió, el 20% de los jefes es analfabeto. Entonces viene acá la siguiente reflexión. ¿Qué dice la reflexión? A partir del resultado anterior, ¿podría decirse que el 20% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras es analfabeto? La Perfecto. respuesta es Esa es no. la pregunta que usted se hace a partir de este resultado que lo tuvo. Entonces, Exacto. la respuesta, Es no, porque la muestra no es representativa, dado solo tema, dado solo toma en cu- da- dado solo toma, sí, dado solo toma en cuenta hogares pertenecientes a la clase baja y resulta que el analfabetismo es diferencial por clase social, es decir, es más elevado cuando más bajo es el grupo social al cual pertenecen las personas. correctamente. Entonces quiere decir que si usted generalizara diciendo que el 20% de los hogares de la ciudad de Aguas Claras tiene jefe analfabeto, usted está exagerando. Usted está sobreestimando el nivel de analfabetismo. ¿Por qué? Porque está tomando el valor que tienen los sectores más altos, que son los pobres, y se lo está atribuyendo a la ciudad. Entonces usted está exagerando. Por eso su respuesta es no. No puede afirmar que el 20% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras es analfabeto. No, porque su muestra no es representativa. Usted su muestra la seleccionó solamente en los 60 barrios de estrato social bajo. Solamente en barrios de estrato social bajo. Usted no representó en su muestra ni a los hogares de estrato social medio ni a los hogares de estrato social alto. Entonces, su muestra no es representativa. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Se podría dar el caso que se pueda decir que ese 20% los representa los hogares de clase baja? O sea, si solamente se puede hacer un análisis con la persona de clase baja de Agua Clara. Correctamente. Correctamente. Usted podría decir, el 20% de los jefes de hogar en los barrios pobres es analfabeto. Eso sí lo puede decir. ¿Se entendió la pregunta de él? Sí. Sí, Lo que usted no puede decir es, el 20% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras es analfabeto. Eso no puede. Porque ya no es representativa la muestra. Para referirse exclusivamente a los barrios de clase baja, ahí sí sería representativa. Pero usted está estudiando ese fenómeno para la ciudad. Lo que está estudiando el señor Sánchez es el fenómeno para la ciudad. Y seleccionó una muestra solo en barrios de estrato social
bajo. Por eso su resultado no va a ser representativo para la ciudad. ¿Se entendió? Muy bien. Veamos el ejemplo 2. Otra persona que le ayude al compañero. Sí, Pedro González es un investigador del área educativa y también está interesado en determinar el porcentaje de jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras que no sabe leer ni escribir. Considerando el tamaño de la población, el señor González ha decidido hacer su estudio, igual que el señor Sánchez, a partir de una muestra de 1.200 hogares, los cuales ha distribuido en los 20 barrios de clase alta. Correctamente. Entonces, el señor González, al igual que el señor Sánchez, también está usando una muestra de 1.200, una muestra del mismo tamaño que el señor Sánchez. ¿Cuál es la diferencia? Que el señor González está distribuyendo, está repartiendo esos 1.200 hogares que va a estudiar exclusivamente en los 20 barrios de estrato social alto. Lo distribuyó, en los barrios más grandes pone un poco más, en los barrios más pequeños pone un poco menos, cuestión que lo distribuyó en los 20 barrios. Y luego pregunta en cada uno de esos 1.200 hogares, le pregunta al jefe si sabe leer y escribir. Y cuando le preguntó a los 1.200 jefes, 24 le dijeron que no saben leer y escribir. Y los 1.176 restantes le dijeron que sí sabe leer y escribir. Entonces, él calculó qué porcentaje representan estos 24 que no saben leer y escribir frente a la muestra que son 1.200. Y resulta que eso es 2%. 2%. Viene otra vez la reflexión. ¿Qué dice la reflexión? Tomando en cuenta el resultado anterior, podría decirse que el 2% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras es analfabeto. En este caso, la respuesta también es no, porque la muestra no es representativa, dado solo toma en cuenta hogares pertenecientes a la clase alta. Correctamente. Esta muestra del señor González, al igual que la del señor Sánchez, no es representativa. ¿Por qué? Porque él solo le está preguntando a los jefes de hogar del estrato social alto. No les preguntó a los del estrato social medio, ni le preguntó al estrato social bajo. Entonces, su muestra tampoco es representativa. ¿Se entiende? Sí. Excelente. Perfecto. En este caso, los resultados del señor González están subestimando el nivel de analfabetismo. ¿Por qué lo están subestimando? Porque le está atribuyendo a la ciudad el nivel que tienen los ricos, que tienen el nivel más bajo. Entonces está subestimando el nivel de analfabetismo de la ciudad, como el señor Sánchez lo estaba sobreestimando. ¿Se entiende esto? Son términos muy importantes lo que estamos dando, porque son lo que usted escribe con su manita cuando está haciendo el análisis. Usa esos términos, subestimando, sobreestimando. Es el lenguaje. ¿Alguna pregunta? No, puede continuar. Muy bien. Veamos el ejemplo 3. ¿Qué dice? Ok, el ejemplo 3 dice, María García, también investigadora del área educativa, está interesada en establecer el porcentaje de jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras que no sabe leer ni escribir. Para su investigación, la señora García, de la misma forma que Sánchez y González, tomó una muestra de 1.200 hogares. ¿Me permite ver el texto de nuevo? Al parecer Estoy el maestro leyendo de está en ahí. una llamada. Dale un momento. Oh, sí, sí. Discúlpeme. Tuve que desconectarme un segundito. Bien,
Ok. Ok, podemos retomar. Sí. Comencemos nuevamente con el ejemplo 3. Ajá, sí. Dame un segundo. Sí. A que me aparezca acá su diapositiva para poder. ¿No le aparece? No, todavía no. Si alguien puede continuar y la ve. Ahí te la Colóquela. quitó, maestro. Exacto, la colocó y la quitó. Exacto, se está viendo y después se quita, se ve y después se quita. Voy a salir y voy a entrar de nuevo. ¿Sí? Ok, maestro. Ella Bueno, minimizó, pues. buena suerte. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Ok. Entonces, ok. Estamos en el ejemplo 3. Sí. Lo puedo comenzar de nuevo, desde cero. Sí, Ok. por favor. Ok, Ok. María García, también investigadora del área educativa, está interesada en establecer el porcentaje de jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras que no sabe leer ni escribir. Para su investigación, la señora García, de la misma forma que Sánchez y González, tomó una muestra de 1.200 hogares, solo que ella tomó la decisión de estudiar los cuales ha distribuido en los 20 barrios de clase alta. Dado que los Correctamente. barrios de clase baja residen en el 50% de la población de la ciudad, la señora García decidió estudiar 50% de la muestra de los 1.200 hogares en los 60 barrios de clase baja. Es decir, tomó 600 hogares y distribuyó en esos 60 barrios del mismo modo, dado que el 35% de los hogares de la ciudad reside en barrios de clase media. Tomó el 35% de la muestra, es decir, 420 hogares de los 40 barrios de clase media, y además, dado que el 15% de la población de la ciudad reside en barrios de clase alta, reservó el 15% de la muestra, es decir, 180 hogares, para estudiarlos en los 20 barrios de clase alta. Correctamente. Entonces, la señora García procedió de forma diferente a los señores Sánchez y González. Ella dijo, no, yo voy a seleccionar, igual que Sánchez y González, una muestra de 1.200 hogares. ¿Con qué diferencia? Con que voy a tomar hogares en barrios de clase alta, en barrios de clase media y en barrios de clase baja. ¿Para qué? Para que mi muestra sea representativa. Ahora bien, fíjense bien, la señora García no va a tomar la tercera parte de la muestra en barrios de clase baja, la tercera en barrios de clase media y la otra tercera en barrios de clase alta. ¿Por qué? Porque la realidad no es así. ¿Qué le dijo a la realidad? Se lo dijo acá arriba. Le dijo que el 50% de los hogares de la ciudad residen en barrios de clase baja. El 35% de los hogares reside en hogares de clase media y el 15% de los hogares reside en barrios de clase alta. ¿Se entendió eso?
Sí. Entonces, la señora García va a distribuir la muestra en la misma proporción que está distribuida la población. 50% pobre, 35% medio y 15% alto, rico. Entonces, como la muestra de ella es de 1.200, ella va a tomar el 50% de 1.200, que son 600, en barrios de clase baja. En los 60 barrios de clase baja va a distribuir 600 hogares, que es la mitad, 50%. ¿Ya? Va a distribuir 420 hogares en los 40 barrios de clase media. 420, que es el 35% de su muestra, que es 1.200. Y los 180 restantes, que son el 15% de la muestra de 1.200, lo va a distribuir en los 20 barrios de clase alta. Entonces, va a repartir 600 hogares en los 60 barrios de clase baja. 420 hogares en los 40 barrios de clase media y 180 hogares lo va a repartir en los 20 barrios de clase alta. ¿Se entendió? Muy bien, se entendió. Correcto. Muy bien. Entonces va a visitarlos ahora los 1.200, solo que de manera diferida y diferenciada en función del estrato social. Mucho más en el grupo pobre, intermedio en el grupo medio y mucho menos en el estrato alto. Y ahí ella garantiza que su muestra va a ser representativa, porque están representados los tres grupos sociales en la misma proporción que están representados en la población, 50, 35 y 15% respectivamente. ¿Qué dice acá el párrafo? Después de visitar los 120 barrios de la ciudad y entrevistar allí a 1.200 jefes de hogar, encontró que 156 de ellos no saben leer ni escribir, mientras que los 1.044 restantes sí saben. Esto indica que el 13% de los jefes de hogar estudiados es analfabeto. Ahora la reflexión. ¿Qué dice? Tomado en cuenta el resultado anterior, podría decirse que el 13% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras es analfabeto. Dado que se trata de una muestra autoponderada, es decir, que está formada por hogares de los tres grupos sociales en la misma proporción que estos están representados en la población, si la selección de cada hogar se hizo respetando principios estadísticos de aleatoriedad, entonces sí podría hacerse la afirmación de que el 13% de los jefes de hogar a la ciudad de Aguas Claras son analfabetos, puesto que es una muestra representativa. Perfecto. Entonces, ¿se entendió la diferencia de lo que hizo la señora García con respecto a lo que hizo el señor Sánchez y el señor González? Sí, se nota mucho la diferencia. Perfecto. Sí, profe. Entonces, creo que ustedes han aprendido hoy lo que es una muestra propiamente. Tiene que ser representativa, si no, no es una muestra. El señor González no trabajó con una muestra propiamente y el señor Sánchez tampoco. Trabajó con una muestra la señora García, pues representativa. ¿Alguna pregunta? Sí. Adelante. Si la muestra es representativa, ¿el tamaño de la muestra importa? Más adelante vamos a responderle esa pregunta. Okay. Porque ese es uno de los temas que está más adelante. ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Okay. Eso lo vamos a ver más adelante. Recuérdese y me hace la pregunta cuando estemos hablando del tema. Es decir, no es que me rehusé a responderla, sino que prefiero respondérsela cuando lleguemos al tema, porque exactamente nosotros nos hacemos la misma pregunta que usted y damos la respuesta.
Está bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No. Entonces, una de las principales aplicaciones, si no la principal aplicación que tiene la estadística inferencial o inductiva es el muestreo. Esa es la principal aplicación. ¿Qué dice el texto acá? El El uso. uso, Ok. A ver la señorita para que sí, dale a la empiece señorita. la representación femenina. Ok. El uso más frecuente de la estadística inductiva o inferencial son sus aplicaciones en el campo del muestreo. Cuando se alude al muestreo, se hace referencia a las técnicas utilizadas para diseñar y seleccionar muestras. Correctamente. Entonces, ahí hemos definido ya lo que es el muestreo. Son las técnicas utilizadas, el conjunto de técnicas utilizadas para diseñar y seleccionar muestras. Eso es el muestreo. Muy bien. ¿Qué dice el resto? A través del muestreo se estudia solo una parte de la población, con la intención de obtener un valor que se espera sea de magnitudes similares al de ese mismo valor de la población. A este proceso se le denomina inferencia o inducción, es decir, procedimiento a través del cual se le atribuye a la población la propiedad observada en la muestra. Correctamente. Entonces, nosotros decíamos hace un ratito que la muestra es una parte representativa de la población. Es decir, no es una parte cualquiera. Por eso se equivocó el señor Sánchez y el señor González, porque tomaron una parte cualquiera. La señora García se aseguró de tomar una parte representativa. Entonces, el concepto de representatividad es muy importante para hablar de inferencia. Ya vimos la representatividad. La representatividad consiste en aquella característica en la cual los elementos de la muestra poseen las mismas características que el conjunto de elementos de la población. Los elementos de la muestra tienen las mismas características que el conjunto total, es decir, que el conjunto de elementos de la población. Por eso la muestra es representativa y por eso acertó la señora García y el señor Sánchez y González no. Muy bien. Ahora, ¿qué es la inferencia? Porque hablamos de estadística inferencial o inductiva. ¿Qué es la inferencia o inducción? Veamos. Veámoslo de manera práctica. Nosotros tenemos una población. El caso de la señora García tiene una población que son los 350.000 hogares de la ciudad de Aguas Claras, ¿no? Esa es la población. Los 350.000 hogares de la ciudad de Aguas Claras. Aquí están. ¿Qué hizo ella? Ella extrajo una muestra de 1.200 hogares. De la población, extrajo una muestra de 1.200 hogares. Se aseguró de que su muestra es representativa. Analizó los resultados y obtuvo que el 13% de los jefes de hogar que ella estudió en esa muestra no sabe leer y escribir. Pero su conclusión no fue esa. ¿Cuál fue su conclusión? Que el 13% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras no sabe leer y escribir. Entonces lo que ella hizo fue un proceso de inferencia o de inducción. ¿Por qué? Porque ella le atribuyó a la población aquello que ella observó en la muestra y eso se le llama inferencia o inducción. Atribuir a la población la característica observada en la muestra. Mírenlo acá. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, eso es. Tiene la población, extrae una muestra que se asegura sea representativa, la analiza y el resultado se lo infiere a la población. El 13% de los jefes de hogar de la ciudad de Aguas Claras no sabe leer y escribir. Pero son 350.000 jefes y ella solo estudió 1.200. Entonces lo que está haciendo es un proceso de inferencia u inducción, generalizando a la población aquello que observó en la muestra. ¿Se entiende? Claro y preciso. Perfecto. Un ejemplo vulgar de inferencia o inducción. Cuando usted está preparando una olla de sopa y usted tiene duda de cómo andan las cosas por ahí, ¿qué usted hace? Extrae una muestra, toma una cuchara y saca una cucharada. Analiza, es decir, prueba el contenido de esa cucharada. Y dice, bueno, le falta sal. ¿Le falta sal a quién? A la cucharada. Eso no es lo que te dice. Te dice, le falta sal a la sopa, a la olla de sopa. Entonces lo que te está haciendo es una inferencia o inducción, porque usted no ha probado todo el contenido de la olla, probó una muestra. Pero ¿por qué usted pudo hacer la inferencia o inducción? Porque su muestra es representativa. Y si es representativa, lo que usted encontró aquí es lo mismo que hay aquí. Entonces puede decirlo. Le falta sal. ¿A quién? A la olla. Y usted le echa sal a la olla, no a la cuchara. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, está clarísimo. Muy bien. Aquí dice que en el muestreo se trabaja con los resultados derivados del estudio de muestras. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Y con frecuencia se alude a medidas estadísticas obtenidas a partir de los datos de una población completa, ¿ya? De esta forma se hace referencia a los conceptos de estimador y parámetro. Entonces, cuando hablamos de estadística inferencial, con frecuencia nos referimos a los conceptos de estimador y parámetro. Y vamos a ver entonces qué es estimador y qué es parámetro. ¿Qué dice que es un estimador? Estimador. Es toda medida obtenida a partir del estudio de una muestra. De esta forma, si con los datos de una muestra se calcula un porcentaje, ese valor será el estimador del porcentaje. Si en cambio se obtiene una proporción, entonces ese valor será el estimador de la proporción. Y si y si lo que obtiene es el promedio, entonces se habrá obtenido el estimador del promedio y así para cada medida. Correcto. Entonces, un estimador es toda medida que se calcula a partir de los datos de una muestra. No importa qué medida sea. Si se calculó en una muestra, es un estimador. Si lo que calculé es un porcentaje, tengo el estimador del porcentaje. Si calculé una proporción, tengo el estimador de la proporción. Si calculé una tasa, tengo el estimador de la tasa. Si calculé un promedio, tengo el estimador del promedio. Veamos el ejemplo. ¿Qué dice? Dice, ejemplo, Pedro Sánchez, investigador del área de salud, está interesado en determinar el porcentaje de hogares de la República Dominicana que usan agua embotellada para beber. Con esos propósitos, en vez de estudiar los 2.663.000 hogares existentes en el país, selecciona una muestra nacional de 3.000 hogares. Luego determina que en 1930 de esos 3.000 hogares se consume agua embotellada. Correcto. ¿Sí se entendió el ejercicio? En vez de estudiar la población completa, que son 2.663.000 hogares, él selecciona una muestra de 3.000 hogares a nivel nacional, asegurándose de que su muestra es representativa.
Y él determinó que de esos 3.000 hogares, él los visitó y preguntó de dónde proviene el agua que utiliza. Y resulta que en 1930 le dijeron que se consume agua embotellada. ¿Qué dice el párrafo siguiente? El valor 64.3% representa el estimador del porcentaje de hogares de la República Dominicana que usa agua embotellada para beber. En este caso, se afirmaría que el 64.3% de los hogares del país En este caso, se afirmaría que en el 64.3% los hogares del país se consume agua embotellada. A pesar de haberse estudiado apenas una muestra, se está haciendo referencia a todos los hogares del país, por lo cual se está haciendo un proceso de inferencia en la medida que a la población se le está atribuyendo lo que se ha observado en la muestra. Correctamente. ¿Se entendió eso? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos encuestas, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estimadores, porque la encuesta la hacemos con una muestra. Entonces, lo que tenemos es estimadores. Hacemos una encuesta para determinar el porcentaje de aceptación que tiene el candidato X. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? El estimador del porcentaje de preferencia que tiene el candidato X. ¿Ah? Hacemos un estudio para determinar el promedio el consumo promedio de electricidad en los hogares del país con una muestra. ¿Qué estamos obteniendo? El estimador del promedio de consumo de energía eléctrica de los hogares. Hacemos un estudio para determinar la tasa de desempleo de la República Dominicana y para ello seleccionamos una muestra de 5.000 personas. ¿Qué estamos obteniendo? El estimador de la tasa de desempleo de la República Dominicana. ¿Se entendió? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahora está todo claro. Muy bien. Ya vimos el concepto de estimador. Veamos ahora el concepto de parámetro. ¿Qué dice sobre el parámetro? Ahora lo leo. Dice, ¿Sí? así como el estimador es la medida calculada a partir de los datos de una muestra, el correspondiente valor de la población se le llama parámetro. Por tanto, las medidas calculadas a partir de los datos de toda población son parámetros. Por tanto, si a partir de los datos de la población completa se calcula el porcentaje, entonces se habrá obtenido el parámetro del porcentaje. Y en cambio, lo que se calcula es la proporción. Se habrá obtenido el parámetro de la proporción. Y si lo que se calcula es el promedio, se habrá obtenido el parámetro del promedio. Y así por delante, ¿no? Veamos el ejemplo. ¿Qué dice? Dice, Juana Castro, estudiosa del tema de las comunicaciones, está interesada en establecer el porcentaje de hogares de la ciudad de Las Lavas que posee Internet. En la ciudad existe un total de 4.000 hogares y ella decide hacer un censo. Es decir, los estudiará a todos, de modo que visitará a cada hogar y allí preguntará si existe servicio de Internet. Luego de la visita a los hogares, contó aquellos donde le informaron que poseen, así como los que no poseen. Los que poseen son 800, mientras que los que no poseen son 3.200. Esto significa que el 20% de los hogares de la ciudad de Las Lavas dispone de servicios de Internet. El 20% obtenido de forma previa se deriva de los datos de la población completa. En consecuencia, representa el parámetro del porcentaje de hogares de la ciudad de Las Lavas que posee servicio de Internet. Correcto. Entonces es muy simple. La encuesta nos da estimadores y el censo nos da parámetros. El parámetro es el valor verdadero. Es el valor que se calcula a partir de toda la población. El estimador
Se calcula a partir de una muestra. ¿Y por qué se llama estimador? Ah, porque sirve para estimar el parámetro. Si no conocemos el parámetro, pero lo podemos estimar a través de una muestra. Por eso al resultado de una muestra le vamos a llamar estimador. ¿Usted quiere saber cuál es la tasa de desempleo en la República Dominicana? Bueno, si hiciera un censo, iría a los casi 3 millones de hogares y allí a cada persona que forma parte de la fuerza de trabajo le preguntaría si tiene empleo. Y en función del número que le dice que sí, usted va a determinar el porcentaje que tiene empleo y en función del número que le dijo que no, va a calcular el porcentaje de personas que no tienen. Es decir, va a obtener el parámetro del porcentaje que tiene y el parámetro del porcentaje que no tiene porque te hizo el censo. Pero si usted lo que hace es una encuesta, te selecciona 5.000 hogares y allí a nivel nacional, una muestra que sea representativa de todo el país, y allí visita y a cada persona que forma parte de las fuerzas de trabajo, usted le pregunta si trabaja. En función de los que trabajan, usted determina el porcentaje que trabaja y en función de los que no trabaja, el porcentaje que no trabaja. Ahí usted va a tener el estimador del porcentaje que trabaja y el porcentaje que no trabaja. Muy bien. Entonces, el porcentaje, es decir, el estimador del porcentaje que no trabaja, ¿le sirve a usted para qué? Para estimar el parámetro que usted no lo conoce, porque usted no ha hecho el censo. Pero como su muestra es representativa, lo que le está diciendo es, si usted hiciera el censo, le va a dar ese valor. Por eso es que se habla de que es un estimador. Si resulta que su muestra es representativa y le dice la muestra que el 12% de la fuerza de trabajo no tiene empleo, si su muestra es representativa, ¿qué esperaría usted si usted hiciera el censo en vez de la encuesta? Que le va a dar 12% o muy cercano a 12%. Si el parámetro le daría 12% o muy cercano a 12%. ¿Por qué? Porque la muestra le permitió estimar la tasa de desempleo, obtener un estimador de la tasa de desempleo, que como la muestra representativa le va a dar un valor muy cercano al parámetro que usted desconoce, pero que si hiciera el censo lo conocería. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces, Sí, se entiende. ¿y por qué no obtenemos el parámetro? Claro, eso cuesta más cuarto que el carajo y se lleva muchísimo tiempo, mientras que la encuesta le sale barata y usted la hace en poco tiempo. Y si es representativa, le va a dar un valor casi igual que usted obtendría si hiciera el censo para obtener un parámetro que le va a costar mucho cuarto y mucho tiempo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, tiene mucha lógica. Perfecto. Entonces, queda claro los conceptos de población, muestra, parámetro y estimador. Muy bien. Entonces, hemos hablado de aspectos que están relacionados con el muestreo, que dijimos que es la principal aplicación que tiene la estadística inferencial. Entonces, vamos a hablar del muestreo. ¿Qué dice el texto sobre el muestreo? Ya habíamos dicho hace un rato que el muestreo es un procedimiento que sirve para el diseño y selección de las muestras. Lo dijimos hace un rato aquí, ¿no? Por acá. Aquí definimos lo que es el muestreo, ¿no? Referencia son las técnicas usadas para diseñar y seleccionar muestras. Ese es el muestreo. Ahora, ¿qué decimos acá acerca del muestreo? Vamos a hablar ahora de los tipos de muestreo. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Para usar muestreo, lo primero que debe hacerse es construir
el marco de muestreo, el cual consiste en la lista o mapa contentivo de todas las unidades que constituyen la población a ser estudiada. Como parte de la construcción del marco muestral, conviene que cada elemento de la población está identificado como un número único e irrepetible. Por esta razón, lo que hace es numerar las unidades en forma correlativa desde 1 hasta n, siendo n el número total de elementos que componen la población en estudio. Dependiendo de qué selección de muestras se haga o no, mediante procedimientos basados en el azar, el muestreo puede ser de dos tipos, aleatorio y no aleatorio. Muy bien. Entonces, la próxima clase la vamos a tomar justo acá, en los tipos de muestreo. Yo les recomiendo que estudien muy bien lo que sigue acá, porque es lo que vamos a concluir en la próxima clase. Y eso está muy bien explicado ahí, y vía de consecuencia les sugiero que lo estudien detallada y cuidadosamente, tal y cual está ahí. ¿Alguna pregunta final? No, yo no por ahora. No, está bastante claro lo que usted explicó y pudimos ver básicamente cómo hacer bien las cosas, tomando en cuenta de que no podemos sencillamente abarcar un solo campo, un solo sector cuando uno está tomando muestras de toda una situación, que hay que abarcarlo todo para tener un resultado exacto. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí ya nos vemos en la próxima clase, así que tengan un feliz resto de la noche. Sí, igualmente, profesor. Gracias, igual, profesor. Igual, maestro. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.